Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Pensando en familia. Bueno, y ya estamos en línea con Daniela Hidalgo. Ella es tanatóloga, es terapeuta tanatóloga y además da conferencias sobre el tema. Es venezolana, pero vive hace 7 años en Santiago de Chile. Y es un placer darle la bienvenida a Citas. ¿Cómo estás, Daniela? María Elisa Perano te saluda. Hola, un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniela, ¿qué palabra tanatología que todavía no se conoce demasiado? Y si querés podemos empezar a hablar sobre qué es la tanatología. ¿Qué quiere decir que sos una tanatóloga? Perfecto, es un muy buen comienzo. La tanatología es una disciplina de acompañamiento para personas en procesos de duelo. Un duelo, por su parte, es un proceso que vivimos y es un proceso de desvinculación con una realidad que dejó de ser. Uh-huh. Y entramos en este proceso cuando tenemos una pérdida, que es todo aquello que yo tenía y ya no tengo, o aquello que yo deseaba real y profundamente tener y que ya no me será posible. Uh-huh. Entonces, la tanatología efectivamente es un término más bien nuevo, aunque por ahí comenzó a rodar por los años 60, solo que no había tanta difusión, ¿no? de esta información de lo que es. Pero eso es una disciplina de acompañamiento. ¿Es una rama de la psicología? Sí y a la vez no, porque efectivamente quien comenzó a documentar los procesos de duelo y a entender lo que ocurría cuando una persona está viviendo un duelo, fue una mujer que fue psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. Sin embargo, la tanatología, a diferencia de la psicología, es una disciplina porque no tiene basamento científico, sino desde la observación, desde haber observado pacientes en procesos de haber sido enviados a cuidados paliativos, lo que hoy por hoy se conoce como cuidados paliativos, que habían sido diagnosticados como pacientes terminales en ese momento. Entonces sí, fue la observación de estas personas lo que de alguna manera hizo documentar esta práctica de cómo abordar y cómo trabajar con personas que están viviendo ese proceso. Claro. Ahora, en la práctica sería como un psicólogo, por ejemplo, que alguien te hace una consulta y vos trabajás con esa persona en individual. ¿Cómo es la práctica de la tanatología? Sí, se parece, digamos que es un proceso terapéutico porque yo voy cuando tengo lo primero es que parto tengo una situación con la que no sé cómo manejar. Estoy en un momento en el que no tengo herramientas y acudo a un especialista para poder entender y además hacerme de herramientas. Entonces, digamos que el principio puede ser el mismo. A diferencia de ciertas corrientes de la psicología, por ejemplo, la tanatología es bastante confrontativa. No es que discutimos, pero sí hay mucha observación de lo que está pasando en la persona que viene, cómo está trabajando en sus emociones, qué es lo que opina, qué es lo que piensa. Se lleva además, generalmente después de una sesión, hay tareas, por decirlo de alguna forma. Hay tareas de introspección, de autoobservación, justamente para poder entender qué es lo que está viviendo y aprender a sanar todas estas emociones displacenteras propias de un proceso de duelo. Está bueno. Y por ejemplo, cuando vos definiste la definición de duelo de algo que ya no va a suceder, por ejemplo, me imagino que un deportista que, por ejemplo, en un accidente pierde una pierna, ¿eso también podría ser sujeto de la terapia de tanatología? Absolutamente, porque fíjate cómo en este caso, este ejemplo que acabas de poner es una persona que tiene una realidad y que de un momento a otro o incluso con un proceso degenerativo, su realidad cambia. Entonces, más allá de perder un miembro de su cuerpo, es que pierde una serie de posibilidades. Su vida como la conocía dejó de ser. Y esto nos hace vivir un proceso de duelo. Acá el detalle va a estar en que cuando entendemos que lo que estoy viviendo es un duelo, lo elaboro. Trabajo en mi estructura emocional, aprendo a relacionarme con eso que perdí de una manera diferente y comienzo a integrar en mi nueva vida estos elementos que antes tenía, que ya no tengo, pero los integro dentro de mi vida para poder construir un proceso y una vida diferente a partir de la pérdida. Entonces sí, en ese ejemplo es idóneo porque además pasa mucho que pensamos que el duelo es un espacio reservado para alguien que ha visto fallecer a alguien querido, que efectivamente eso es un duelo, pero lo es
haber tenido un accidente, por ejemplo, donde pierdes un miembro de tu cuerpo, lo es ser diagnosticado con una enfermedad, lo es divorciarse, el desempleo, por ahí la infertilidad, por ejemplo, la incapacidad de poder tener hijos de manera natural. Hay muchos otros escenarios dentro de la vida cotidiana que también son pérdidas y que por ende me hacen vivir duelos. Hola Daniela, ¿qué tal? Soy Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, Ángeles, ¿y tú? Muy bien. Suele escucharse que un duelo, digamos, que 2 años lleva a una persona a hacer un duelo aproximadamente sin, no sé qué palabra usar, ¿no? Pero que después de los 2 años ya la persona debería por ahí relacionarse con ese suceso de otra forma. ¿Para vos hay cuestión de tiempo en duelos? No, los duelos yo tengo la percepción, por mi experiencia, que los duelos son trajes hechos a la medida y se me hace un poquito ingrato pensar que voy a encajar en un molde determinado y que en 2 años me voy a despertar y voy a ver la vida desde un lugar diferente. Todo depende de qué hiciste desde el minuto 1 en el que tuviste la pérdida. ¿Qué relaciones o experiencias previas a esta has tenido para poder hacerte de herramientas previas antes de esta pérdida que estás viviendo? Mira, por ejemplo, te doy este ejemplo para poder verlo. Hubo una persona que comenzó a hacer terapia de duelo justamente una semana después del fallecimiento de su mamá. Esta persona estuvo en terapia durante aproximadamente unos 11 meses conmigo. Y logró resolver ciertas cosas. Él siguió en su proceso y siguió teniendo dolor por la partida física de su mamá, pero logró sanar un montón de cosas. Mientras que tuve en terapia una persona que 7 años después del fallecimiento de su hija comenzó a hacer terapia. Porque tenía un montón de cosas que no había resuelto. Entonces, acá estos procesos, estas mediciones estándares, la verdad es que yo no las comparto, porque creo que todo va a depender. Cada historia vital es diferente al final. Daniela, ¿y a vos te parece que, digamos, culturalmente es como que no nos llevamos muy bien con los duelos, ¿no? Como que muchas veces nos pasa que no sabemos cómo transitar ese dolor, o a veces no sabemos cómo ayudar a la persona que la vemos sufriente. Es como que tenemos como una relación no tan fluida, ¿no? Con la vulnerabilidad o con el dolor. ¿A vos qué fue lo que te llevó a estudiar esto? Mis propias pérdidas. Fíjate que tal cual lo que decías al principio, para mí es absolutamente cierto. No estamos acostumbrados a ver a otra persona en un estado emocional displacentero. Si yo comienzo a llorar en este momento porque estoy afligida por una situación, probablemente lo que voy a recibir es: no te preocupes, todo va a estar bien, vamos que tú puedes, ánimo. Y ojo, a ver, que no lo digo como si fuese algo malo, pero también conviene aprender a estar en estados displacenteros, estar en tristeza, estar en rabia, en culpa, en desasosiego, porque esas emociones son finalmente un síntoma de algo que tengo que atender. Yo comencé a trabajar en tanatología cuando descubrí que esto existía y dije, no puede ser que esto exista, qué maravilla. Y sentí que como que la vida me había preparado para esto, porque yo vi fallecer a mi mamá, a mis abuelos. Mi mamá se enfermó cuando yo era muy pequeña y también la perdí porque tuvo una situación en la que tuvo que estar en cama durante muchos años, etcétera. Tengo familias que están en procesos de adicciones, ahí también hay pérdidas. O sea, mi historia vital, como la de probablemente todos, tiene ciertos dramas, y esos dramas son pérdidas, son duelos, y cuando entiendes que es un duelo, sabes que entonces tienes la posibilidad de gestionarlo, porque esa es la noticia preciosa de todo esto. El duelo es un lugar displacentero, pero hay formas de salir de él, y de salir además reconstruyendo tu vida, convirtiéndola en algo diferente a lo que es cuando estás en ese lugar emocionalmente incómodo. Qué importante esto que estamos hablando, Daniela. Y, digamos, ¿y qué le dirías a alguien o qué le podemos contar a la audiencia si a ellos les pasa que tiene una persona cerca que está en un proceso que no puede salir o que está haciendo duelo? ¿Cuál es la frase, digamos, que uno puede como elaborar para no, como decíamos recién, para no ser como ingenuos en nuestro, bueno, ya vas a salir, para no hacer esa frase para acompañarlo sin evitarle, digamos, esa emoción, ¿no? ¿Qué le dirías? Yo creo que yo no diría nada. A mí me gustan los gestos y las palabras, más bien dejarlas guardaditas, porque claro, yo creo que aprender a acompañar a alguien significa aprender a estar incómodo con la incomodidad del otro. Y a veces lo que necesitamos es una persona que esté ahí, solamente escuchándonos o prestándonos el hombro para que lloremos, o calladito esperando a que terminemos de llorar
y de pronto lo que necesitamos es un abrazo. Hay algo que además yo creo que es importante y es validar lo que la otra persona necesita, porque solemos hablar de la empatía como voy a tratarte como a mí me gustaría que me trataran. A mí me gusta tratarte como a ti te gustaría que te trataran. Entonces, la pregunta es ¿qué necesitas que haga algo? Y además dar ayuda específica. Traje un tupper con sopa porque sé que estás mal, no quiero que cocines. Te llevo a hacer este trámite, tengo acá el auto a disposición para que vayamos al hospital, tengo esta cantidad de dinero para que puedas resolver esto, porque ahí es donde está realmente el alivio en la carga de la otra persona. Y lo otro es validar. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que salgamos a tomarnos un café? ¿Quieres que nos quedemos aquí sentados en el sofá contemplando? ¿Qué necesitas? A veces la otra persona no lo va a saber de inmediato, pero poco a poco comienza a descubrir qué es lo que requiere para en un momento determinado. Así que eso, yo no creo mucho en las frases, a mí me gustan los abrazos, yo soy súper kinestésica, entonces para mí un buen apretón de mano, la presencia física de alguien, simplemente ahí, desde la empatía, escuchando. Me parece espectacular. Daniela, ¿dónde puede la gente que está escuchando esta nota leer un poco más o conocerte un poco más sobre tu trabajo? Pues mira, yo tengo una página web que es danielatanatologa.com. Estoy en redes por todos lados como Daniela Hidalgo Tanatóloga, para ponerle ahí el segundo apellido para que la gente sepa de qué va. Y ahí me pueden conseguir en Facebook, en Instagram, incluso tengo una cuenta de TikTok donde subo pequeñas capsulitas de información que creo que pueden ser buenas, porque es como mini pastillitas de información que creo que pueden servir. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por estos minutos en Citas. La verdad que hemos aprendido mucho con esta conversación. No, gracias a ustedes. Fue un gusto haberlas acompañado este ratito. Gracias. A ustedes, un abrazo. Bueno, y así pasaba Daniela Hidalgo con H por si la quieren googlear. La verdad es que hablando del duelo y de cómo nos cuesta a veces aceptar la incomodidad del otro, ¿no? Me quedo con esa frase que dijo sobre el final. Si te gustó esta conversación, compartila.